En los episodios anteriores de este documental nos adentramos en las vidas emocionales y sociales de los cerdos. Además, en el último episodio vimos algunos de los focos de malestar a los que estos individuos son expuestos en la explotación. En esta última parte nos centraremos en la cuestión de las relaciones interespecie. Concretamente, hablaremos sobre la relación que se puede establecer entre seres humanos y cerdos. Nos haremos preguntas como qué canales sensoriales participan de estas interacciones y a qué niveles pueden darse estas relaciones. En los santuarios, estas relaciones se pueden dar entre distintas especies de animales no humanos y, por supuesto, también entre humanos y no humanos. En cambio, en las granjas esta relación suele estar limitada a la interacción entre los animales explotados y los animales humanos. Analizaremos un poco ambos contextos. Hay científicos que han caracterizado tres niveles distintos en los que puede darse la percepción de los humanos por parte de los cerdos. El primer nivel sería la experiencia general del individuo con los humanos, como el miedo o la afinidad y la confianza. Por tanto, hace referencia a la representación del ser humano como grupo o como especie por parte del cerdo. En el siguiente nivel se da la capacidad de discriminar entre distintos seres humanos, como por ejemplo la discriminación entre humanos conocidos y humanos desconocidos. Por ejemplo, un estudio publicado en los años 90 identificó que los cerdos preferían coger una recompensa de un humano conocido que de un humano desconocido. Finalmente, el último nivel es el del reconocimiento. Se reconoce a un humano a título individual y se desarrollan respuestas emocionales y comportamentales en base a experiencias previas específicas con este individuo. Este último nivel es el menos estudiado a nivel científico. Pues Queens vino muy pequeñita, se crió con nosotros en casa. Y bueno, claro, cuando ya tiene un tamaño tenemos que hacer ya la adaptación con los otros cerditos porque lo suyo es que viva con los de su especie. Pero seguimos teniendo esa relación especial. Cuando yo llego a los prados, la llamo, Queens, viene corriendo con las orejotas y se tumba para que le rasque la pancita. Y bueno, y yo espero que sea así de por vida. ¿Qué canales sensoriales participan en esta interacción interespecie? Los datos indican que los cerdos pueden discriminar entre diferentes humanos en base a señales visuales, auditivas y olfativas. De hecho, pueden hacerlo exclusivamente a través de señales visuales. De hecho, los datos indican que se basan bastante en la altura corporal y en el torso superior del cuerpo. En relación a la investigación visual que realizan los cerdos, un estudio publicado en la revista Behavioral Processes quiso analizar si los cerdos eran capaces de identificar estados atencionales en humanos. Me explico. En este estudio, cerdos jóvenes debían escoger entre dos humanos desconocidos, pero solamente uno de ellos estaba centrando su atención en el cerdo. El estudio identificó dos estilos distintos de aproximación en los cerdos, impulsivo y no impulsivo. Los individuos que realizaban una aproximación no impulsiva escogían con mayor frecuencia a la persona atenta. Los investigadores del estudio concluyeron que los cerdos podrían ser capaces de usar diferentes señales en la cabeza para discriminar entre diferentes estados atencionales en humanos. Además, observaron que los cerdos tardaban más en reaccionar cuando se dirigían hacia los seres humanos que les estaban prestando atención. Esto podría explicarse por un mayor nivel de investigación visual. En cualquier caso, independientemente de los canales sensoriales implicados y de las capacidades cognitivas alrededor de esta cuestión, no debemos olvidar o debemos considerar que la mayoría de estos individuos están en condiciones de explotación. La naturaleza de los recuerdos asociados a los humanos, positivos o negativos, influirán sobre la reacción del cerdo a los humanos y por tanto sobre el bienestar del cerdo. Es decir, las características de esta relación son otra capa más de entre las preocupaciones que emergen de las condiciones de estos individuos en las granjas. Pero más allá del contexto de la explotación, en este episodio también vamos a analizar esta cuestión, la cuestión de las interacciones multiespecie, en un contexto muy distinto. Analizaremos un estudio publicado en la revista Animals and Politics en el año 2020, en el que se analiza la naturaleza de esta convivencia multiespecie desde el punto de vista de un santuario. Pero volvamos al contexto granja y al estudio de la representación general por parte de los cerdos de los seres humanos. Y veamos un estudio publicado en el año 2015 en el que el objetivo era el de analizar si experiencias previas con seres humanos podían tener un efecto en la reacción subsiguiente en los cerdos. En este estudio se plantearon 8 condiciones experimentales para reflejar 8 tipos de relación cerdo-humano: manejo delicado, recompensa con comida,
manejo delicado y recompensa con comida, presencia humana pasiva, manejo brusco, pistola de bolas sin movimiento, pistola de bolas con movimiento y un tratamiento control que consistía en la ausencia de experiencia adicional con humanos. Tras 5 días de protocolo, en el que los cerdos eran expuestos a 18 sesiones de estas experiencias durante 5 minutos, se realizaba un test de reactividad ante la presencia del ser humano. El objetivo de este test era investigar hasta qué punto los lechones recordaban y asociaban el tratamiento recibido al ser humano. Este test de reactividad consistía en evaluar el comportamiento de los cerdos, por un lado, cuando el humano entraba en un corral, y por otro, cuando el ser humano se aproximaba hacia los cerdos. Se observó, por ejemplo, que la probabilidad de que los cerdos se dejaran tocar por el ser humano era mayor en los cerdos que habían tenido experiencias positivas. Por lo que respecta al vínculo entre estas relaciones interespecie y la situación de los animales en el contexto ganadero, en este mismo estudio encontramos la siguiente afirmación. La presencia del ganadero es todavía necesaria y a menudo limitada a prácticas de manejo dolorosas o estresantes. Por ejemplo, procedimientos médicos, mezcla de grupos, castración. Por tanto, es común observar animales manifestando comportamientos asociados al miedo en su presencia. Además, según un libro especializado en el estudio del bienestar en las granjas de cerdos, la relación humano-animal es un problema importante en la producción porcina y su sostenibilidad. Hemos analizado algunos estudios sobre las relaciones interespecie en el contexto ganadero. Pero habiendo visitado un santuario, no podemos dejar pasar la oportunidad de valorar las relaciones multiespecie que aquí se dan. De hecho, no debemos olvidar que los santuarios son espacios de contestación a la discriminación de especie. En esta línea, y como he adelantado antes, un artículo publicado en la revista Animals and Politics se puso por objetivo analizar cómo se articula una comunidad multiespecie en un santuario, concretamente en el santuario Vine en Estados Unidos. Vayamos por partes. El objetivo de este estudio es superar el sesgo antropocéntrico y analizar nuevas formas posibles de convivencia multiespecie, especialmente teniendo en cuenta a los animales considerados de granja. De hecho, las propias autoras del artículo describen las granjas de la siguiente manera. Contextos donde su agencia, la de los animales no humanos, se encuentra radicalmente suprimida o restringida por medios, estructuras, prácticas y preconcepciones humanas. En estos contextos, describen la situación de los otros animales de la siguiente manera. Sometidos a confinamiento extremo, deprivación y violencia que limita profundamente las oportunidades de que actúen como agentes. Para sortear el estudio de las interacciones multiespecie en un contexto opresivo, las investigadoras del estudio, como mencionaba antes, recurren a los santuarios. Además, las investigadoras destacan el rol de los santuarios como enclaves de posibilidad y contestación política. Es decir, como espacios en los que los individuos que coexisten pueden expresar sus subjetividades y sus individualidades de manera totalmente desmarcada de las violencias propias del contexto ganadero. En este análisis se estudia cómo los animales usan los espacios, cómo generan sus propias rutinas, cómo adquieren distintos roles sociales o cómo se establecen las normas sociales que coordinan las interacciones. A modo de ejemplo, cuando describen las amistades que se establecen, hacen referencia a Valkyrie, el único cerdo de santuario, quien ha desarrollado una relación muy estrecha con la alpaca Domino. Mientras que evita el contacto con otros residentes, Valkyrie deja que Domino le toque con la cabeza. En Vine, los animales se encuentran relativamente seguros, estables y en un ambiente apacible en el que pueden explorar de forma segura y desarrollarse como individuos y miembros de una comunidad. En Gaia, dos de sus residentes, Liam y Christian, desarrollaron una relación muy estrecha. A Liam lo conocimos en la parte anterior de este documental. Christian es un ternero que fue encontrado por unos senderistas en la montaña y que tuvo la oportunidad de incorporarse como residente en el santuario. Así pues, e independientemente de la complejidad cognitiva asociada, los datos indican que los cerdos expresan diferentes reacciones emocionales y de comportamiento ante interacciones con individuos de distintas especies. En definitiva, la tensión entre lo que sabemos sobre quiénes son los cerdos y las prácticas a las que los sometemos, y la exploración de la dimensión tanto individual como colectiva de los otros animales en los santuarios, son dos vías que convergen en el mismo punto:
la necesidad de evaluar con perspectiva crítica y redefinir los términos en los que se da nuestra relación con los otros animales. El reciente giro animal en ciencias sociales y humanidades es una señal del reconocimiento creciente de que habitamos comunidades, culturas y políticas más que humanas. Una comprensión más profunda de la sociedad requiere atender a su dimensión multiespecie, a las subjetividades de sus miembros animales y a sus agencias como co-creadores de nuestros mundos de vida compartida. Esta comprensión más profunda, a su vez, debe guiar nuestras teorías sobre relaciones justas y éticas con los no humanos. Se está comiendo el micro, Borges. Los datos